Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito de farmacología. Soy yo, Dr. Jorge Flores, mejor conocido como Farmacotips, y hoy te voy a explicar el tema de diuréticos. Y hice un pequeño mix que creo que ahí me digas la verdad si te gustó o no, porque es la clase típica, pero luego pongo un video en una pizarra, y luego también sigo en la clase típica, pero bueno, tú miras qué tal. Antes de empezar, no olvides suscribirte, déjame comentar tu like y compartirle este video a tu amigo que no entiende farma. Sin hacerte perder tiempo, empezamos. Los temas que vamos a ver el día de hoy son los que podemos observar aquí. Aquí se los pongo para que ustedes puedan decidir qué tema quieren avanzar, si quieren uno específico, pero básicamente son la definición de los diuréticos, cómo se clasifica, luego cada uno de estos grupos y los vamos a abordar en su mecanismo de acción, si tengan una clasificación, indicación, reacciones adversas o contraindicaciones. Algo muy puntual pero bastante práctico. Los diuréticos se definen como los fármacos que van a aumentar la producción de orina. De esa forma disminuyen la volemia y por ende disminuyen la presión arterial, recordando que es su principal indicación. Esto se va a categorizar dependiendo del lugar o en la estructura que actúan, hablando de si actúan en el túbulo proximal, contorneado distal, en la rama descendente ascendente de Henle, etc. Que vamos a ver una imagen súper chévere que les grabé en un pizarrón para que ustedes puedan tenerla clarísima. Los diuréticos pueden ser utilizados también para indicaciones distintas a la hipertensión, como la hipercalcemia, la hipocalcemia o hiperaldosteronismo. Los más utilizados son los de ASA, pero los más potentes son los tiazídicos. La clasificación de los diuréticos tenemos que recordarla por siempre. Tenemos estos 5 grupos que dependiendo de la bibliografía pueden variar. Hay otros que incluyen a los SGLT2 como los antidiuréticos orales, pero en este caso haremos los que tienen actividades como que más específicas y no tan débiles como diuréticos. Aunque bueno, ahí los inhibidores de esa carbónica como que nos fallan, ¿no? Entonces tenemos estos 5 grupos. Los móticos, los inhibidores de asa carbónica, los tiazicos, los de asa y los ahorradores de potasio. Esos son los 5 grupos. Los osmóticos, vamos a ver cuáles son. La inhibidores de asa carbónica, que tenemos a la acetazolamida, los tiazicos, como la hidroclorotiazida o la clorotiazida, los de ASA, la furosemida o el ácido betaquímico. Muy importante esta diferencia porque los de ASA, con su nombre, se derivan de las sulfonidurias. Entonces, pacientes que tengan hipersensibilidad, por ejemplo, a la sulfoniduria, como un antidiurético, tampoco pueden utilizar este tipo de diuréticos porque el paciente va a tener reacciones anafilactoides. Y por último, los ahorradores de potasio, que su nombre está dado realmente por las reacciones adversas en los tiazicos, los de ASA, que disminuyen los niveles de potasio, y se lo usa en conjunto para justamente evitar la pérdida de potasio y las arritmias bastante graves que puede tener. Y tenemos dos grupos, los antagonistas de la aldosterona como la eplerenona o la espironolactona y los bloqueantes de sodio a nivel epitelial que hablamos de la amilorida. Empezamos por el túbulo proximal, donde actúan los inhibidores de la triasa carbónica, como la acetazolamida, en los cuales va a inhibir esta función y va a producir que haya una mayor liberación de bicarbonato. De esa forma, también disminuye la producción de humor acuoso en el ojo y por eso se utiliza en pacientes con glaucoma, la acetazolamida. Bajando a este nivel tenemos la rama ascendente de la ACG en la cual no funciona ningún diurético que tenemos aquí, pero sí vemos que la rama ascendente funcionan los de ASA, los cuales van a funcionar en los transportadores de sodio, potasio y cloro. Aquí no va esto, por favor, borrar. Cloro. De esa forma vamos a tener una disminución de estos 3 iones, de sodio, cloro y potasio. Muy importante esto para lo que vamos a hablar. Y este grupo es más eficaz. Tenemos los de ASA como la furosemida y la uetamina. Luego vamos aquí a este cuarto punto que está el túbulo contorneado distal, el cual vamos a tener una reabsorción de sodio y cloro y es el más utilizado. Y tenemos a la hidroclorotiazida o la clorotiazida en su defecto. Ahora, estos dos grupos, los de ASA y los de tipo tiazídicos, disminuyen los niveles de potasio. Por lo tanto, viene el grupo de los ahorradores de potasio, que funcionan en el túbulo colector. Aquí hay fármacos como la spironolactona, los cuales son antagonistas de la aldosterona y disminuyen los niveles de sodio, y también la amilorida, los cuales actúan bloqueando los canales de sodio. Y de esa forma aumentan los niveles de potasio, que producen los fármacos como los tiazídicos y los de ASA. Empecemos con los tiazídicos. Tenemos en los fármacos de este grupo como la hidroclorotiazida, la clorotiazida y la metolazona, las cuales actúan inhibiendo el contrasporte de sodio-cloro en el túbulo proximal. Y de esta forma vamos a ver un aumento en la reabsorción de calcio y también consecuentemente una disminución de la liberación de insulina.
así como lo vimos en el video pasado, en el que acabamos de trazar así súper como que vertical, pero bien explicado en la pizarra, que creo que es más práctico para que se les quede por siempre. Las reacciones adversas bastante frecuentes son todas al menos las que están sombreadas. Ajá, como que te sorprendió ver que esto estaba sombreado, ¿verdad? Y digas, esta es la más típica. Pues no, son todas estas de acá las que no están sombreadas, pero sí son más fácil como que solamente sombrear la menos típica. Ahí tenemos hipocalcemia, acidosis metabólica, hiponatremia, obviamente por la pérdida de electrolitos como estamos observando aquí, que no se reabsorben y son eliminados básicamente. Estamos pacientes con hipercalcemia y hiperglicemias, así que en pacientes con diabetes tenemos que tener cuidado. No tanto como con los de ASA, pero igual tenemos que tenerlo en cuenta. Hiperuricemia y también pacientes con hipersensibilidad a las sulfonamidas. Muy importante porque podemos provocar este tipo de hipersensibilidad. Recordar que los combinamos con los ahorradores de potasio para justamente evitar este déficit de potasio que puede producir el uso de los fármacos tiazídicos. El más utilizado aquí es la hidroclorotiazida. Los diuréticos tiazídicos, al igual que todo fármaco, tienen indicaciones específicas. Hipertensión arterial, dependiendo del grado, se titula la dosis. En pacientes con edema, con insuficiencia cardíaca, mucho ojo con esta indicación, porque es específica, cuando hay acúmulo de líquidos. Prevención de litos, en caso que sea necesario que la cantidad de veces que hace miccionar al paciente, no sé, como que es poco recomendable, porque el paciente va a decir, doctor, paso todo el día en el baño, así que sí puede ser usado en caso de un paciente que lo haga crónicamente y que no fuese otros fármacos, pero bueno, tenerlo en cuenta. Osteoporosis y también en diabetes nefrogénica. Mucho ojo con esa indicación. Contraindicaciones específicas, obvio, pacientes con hipersensibilidad al sulfo porque no la puedo utilizar, pacientes con gota porque aumentan los niveles de ácido úrico, pacientes con anuria porque no voy a hacer que ese paciente funcione ese riñón con este tipo de fármacos, así que es inútil. Y con hipocalcemia severa. Mucho ojo porque los niveles de calcio van a disminuir más y vamos a provocar muchos peores tipos de reacciones en el paciente. Las interacciones son importantes porque pueden aumentar o disminuir los niveles de este tipo de fármacos, como puede ser con glucocorticoides, con el litio en pacientes con trastornos antipsicóticos, con luz antipsicóticos, y carbapenem, AINES, digitánicos, metotrexato e incluso litio. Lo pongo 2 veces porque, es bastante frecuente ese tipo de interacción y bastante desconocida. Si aún no lo estás, recuerda suscribirte por favor, y si ya estás suscrito aquí, déjame un comentario respondiendo a este post. Por favor, quiero conocerte más. Bueno, sigamos. Los diuréticos de ASA, por otro lado, tenemos a dos grupos. A los derivados de las sulfas, como la furosemida, la torcelamida, la lubetamina, y los otros, como el ácido tetraclínico. Esto es importante saber porque en pacientes con hipersensibilidad yo puedo usar ácido tetraclínico y de esa forma me evito la reacción anafiláctoide. Igual tengo el efecto favorable en los diuréticos de ASA. Mecanismo de acción para lo mismo, pero ahora de forma textual, bloquea el contraste de sodio cloro potasio en la rama ascendente de Henle, provocando también una venodilatación, por lo cual tenemos un doble mecanismo por el cual ayuda a pacientes con hipertensión. De tus reacciones adversas, vamos a tener que el paciente tiene hipocalcemia o acidosis metabólica, igual que los tiazídicos, pueden aumentar los niveles de lípidos o de glicemia, hiperglicemia y obviamente gota. Estos fármacos son altamente ototóxicos y pueden producir deshidratación y hipovolemia porque son bastante potentes. Importante recordar que este tipo de reacciones como la hipocalcemia y la hipomagnesemia pueden derivar en arritmias que pueden ser fatales, y esa es la principal reacción adversa de este fármaco. Entonces, los diuréticos de ASA tenemos que sus indicaciones son obviamente en pacientes con hipertensión y pacientes con edemas, acompañados con comorbilidades como pacientes cardíacas, renales o pacientes con cirrosis, por lo que obvio como en el líquido. En pacientes con diuresis refractarias, en el cual tiene que ser muy característico y muy obvio este tipo de trastornos. Por consiguiente, tenemos una tabla que nos explica en cuáles sí están contraindicados, que se indican el sí, por si acaso está sí contraindicado, significa que la furosemida sí contraindicada en anuria, versus que sí la puede utilizar en pacientes con coma hepático o diarrea acuosa. De igual forma, la torcelamida, lo mismo que la furo, la ambuetamida también se puede utilizar, excepto en pacientes que tengan coma hepático, porque sí hay contraindicación. Pero si el ácido tetraclínico sí está contraindicado en pacientes con anuria y también en pacientes con diarrea acuosa. Obviamente no en hipersensibilidad por las sulfonilurias, porque no es parte del grupo de las sulfonilurias, a diferencia de los demás. Bastante práctico.
Ahora sí, expliquemos los diuréticos ahorradores de potasio. En este punto vamos a tener los fármacos como las antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona de pregnenolona, y los bloqueadores epiteliales de sodio, como el trantenen y la amiloída. Los primeros van a inhibir la aldosterona, disminuyendo la reabsorción del sodio y de esa forma también la excreción del potasio, cuando produce la diuresis. Por eso ahorran potasio. La amilorida va a bloquear los canales en el sodio en el túbulo distal, disminuyendo la reabsorción de sodio y potasio, también disminuyendo la excreción. Con respecto a reacciones adversas, tenemos unas generales y otras propias de la espironolactona. Generales vamos a tener como hipercalcemia, como arritmias y acidosis metabólica. Los efectos específicos de espironolactona en hombres, ginecomastia y mujeres amenorrea por sus efectos centrales con respecto en relación a los receptores D2. También recordar que estos fármacos pueden producir lupus. Es más, son conocidos por ser inductores o fármacos que inducen al lupus iatrogénico. En relación a sus reacciones adversas e indicaciones, tenemos que se usan en pacientes con ascitis, hiperaldosteronismo, diabetes insípicas, la amilorida, hipocalcemia y ovario poliquístico en el caso de la espironolactona. En contraindicaciones, no se usan en pacientes con anuria porque no son funcionales. Hipercalcemia, por obvias razones, no es Addison porque potencia el efecto. Y cuando se usan otros arroyos de potasio porque puede ser más grave el efecto a nivel de los iones. Si aún no te suscribes, por favor hazlo y no déjame un comentario en este post. Los osmóticos, hablamos del manitol, del cual es un fármaco bastante específico y el único de este grupo, la URE, que es únicamente su esencial, los cuales disminuyen básicamente la presión intraocular y el aumento de la producción de la orina. Entonces, así disminuye la bulimia y también se usa en pacientes con ciertos trastornos a nivel central o a nivel del sistema nervioso o el cerebro. Específicamente puede producir deshidratación, hipernatremia o incluso edema pulmonar. Estos fármacos se utilizan en pacientes con edema cerebral por sus efectos centrales que mencionaba, glaucoma agudo y en caso que vamos a excretar ciertas sustancias. No se puede utilizar en pacientes con anuria, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar o en caso de una deshidratación severa. Para casi terminar los inhibidores de enlace carbónica tenemos a la acetazolamida, como se escucha con un tazo, el cual básicamente inhibe la enlace carbónica en diferentes niveles. Riñón, a nivel de diuresis, en ojos, con menor humor acuoso, cerebro, menos en líquido cefalorraquídeo y alteraciones ácido-base. Como vimos los niveles de estos líquidos en todas estas estructuras, obviamente disminuye la volemia y por obvias razones la presión en diferentes estructuras que hemos mencionado. Riñón, ojos y a nivel obviamente el cerebro. Esto quiere decir que sus reacciones adversas pueden ser una hiperhemodemia con parestesias, hipocalcemia, hipersensibilidad por sulfonilureas, formación de litos y en unos casos neuropatías. Las indicaciones por obvias razones, glaucoma agudo, enfermedad de las alturas, hipertensión intracraniana y alcalosis metabólica. Contraindicaciones, en hipercolonemia, insuficiencia renal severa, insuficiencia adrenocortical, hiponatremia y obvio en glaucomas. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en un próximo video. No olvides dejarme tu like y un comentario aquí abajito. Chao, chao.